Capítulo 1. Una mente rota y un mensaje mortal. ¿Qué puede empujar a un hombre sin antecedentes penales, sin historial de violencia ni señales públicas de desequilibrio, a recorrer miles de kilómetros armado hasta los dientes para sembrar el terror en uno de los centros financieros más vigilados del planeta? El 28 de julio del año 2025, la ciudad de Nueva York vivió uno de los episodios más estremecedores de su historia reciente. A plena luz del día, en el edificio 345 de Park Avenue, ubicado en el corazón de Midtown Manhattan, un joven de 27 años entró al lobby de este complejo corporativo, donde operan firmas multimillonarias como la NFL, Blackstone y KPMG. Portaba un rifle estilo M4, varias municiones, una pistola adicional y algo mucho más siniestro, una carta cuidadosamente escrita con tinta negra. Su testamento, su grito de guerra, su venganza. En cuestión de minutos, 4 personas inocentes fueron asesinadas a sangre fría. Él, el ejecutor, terminó con su propia vida con la misma frialdad con la que había llegado. No robó nada, no gritó, no huyó. Simplemente ejecutó. Y se derrumbó. Pero lo que dejó atrás reveló una historia mucho más oscura y compleja que un simple acto de violencia. La nota suicida estaba dirigida directamente a la National Football League, la liga más poderosa del deporte estadounidense. En ella, Shane Tamura acusaba al fútbol americano de haberle destrozado la mente, de haber sembrado en él una enfermedad silenciosa, degenerativa e implacable, la encefalopatía traumática crónica, también conocida como CTE. ¿Fue esta masacre una expresión de locura? ¿O un acto premeditado envuelto en la desesperación de alguien que sentía su mente desmoronarse sin remedio? ¿Fue Tamura un enfermo abandonado por el sistema? ¿O un asesino que usó una excusa médica para justificar el horror? Y lo más inquietante, ¿podría volver a ocurrir? Este no es solo un crimen más. Es un espejo oscuro que refleja el fracaso de una sociedad que glorifica el rendimiento y olvida las secuelas. Acompáñanos a desentrañar los secretos de este caso escalofriante, porque la historia de Shane Tamura no empieza con un disparo. Empieza con una promesa rota. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver el deporte, la salud mental y la peligrosa combinación entre ambos. Bienvenidos a la verdad oculta del crimen. Antes de seguir, recuerda, si te apasionan los casos reales, los análisis psicológicos y los crímenes más impactantes, suscríbete ahora mismo, deja tu like y comparte este video. Aquí no solo contamos los hechos, los desentrañamos. Somos la verdad oculta del crimen. Shane Devon Tamura parecía tenerlo todo bajo control. Nacido en California, exjugador de fútbol americano en preparatoria, vivía en Las Vegas y trabajaba como especialista en vigilancia en un casino de lujo. Tenía licencia de armas y ningún historial criminal. Pero también tenía un historial oculto de hospitalizaciones psiquiátricas. El 26 de julio dejó de asistir a su trabajo sin dar explicaciones. Sin avisar a nadie, emprendió un viaje en carretera que lo llevó desde Las Vegas hasta Nueva York. Durante más de 3.000 kilómetros, cruzó el país con una sola misión en mente. ¿Fue este un ataque planificado por semanas? ¿O el colapso de una mente que ya no podía distinguir entre realidad y paranoia? Lo que sí es claro es que llevaba consigo más que armas. Llevaba odio, frustración y una carta de despedida. Comenta abajo, ¿crees que la NFL debe ser responsable por los daños neurológicos de sus exjugadores? ¿O esto fue solo un intento de justificar lo injustificable? Y antes de continuar, no olvides suscribirte para no perderte la siguiente parte, donde te revelaré cada detalle del tiroteo minuto a minuto, y cómo su ejecución parecía casi ensayada. 24 horas antes de la masacre, Shane Tamura estaba al volante de su vehículo, cruzando las extensas carreteras de Colorado, luego Nebraska, hasta llegar a Nueva Jersey. Era domingo, nadie lo esperaba, nadie lo buscaba. En la cajuela del automóvil, un rifle M4, una pistola, cargadores con cientos de municiones, medicamentos psiquiátricos y una mochila con una libreta cuidadosamente guardada. Dentro de esas páginas, lo que él llamaría más tarde la única verdad. Pero en realidad, ¿qué lo impulsaba? ¿Estaba escapando de sí mismo? ¿O se acercaba deliberadamente al escenario donde pensaba dejar su última huella? La policía confirmó que Tamura no compró el arma ilegalmente. De hecho, la había registrado legalmente en Nevada,
pese a tener 2 ingresos previos a hospitales psiquiátricos. ¿Cómo es posible que alguien con historial de crisis mentales severas tuviera derecho a portar armas de alto calibre? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Es culpa del sistema, de la burocracia, o simplemente nadie quiso ver las señales? Eran las 6:30 de la tarde cuando Shane Tamura ingresó al edificio de Park Avenue, en pleno corazón financiero de Nueva York. Iba vestido con chaqueta deportiva y cargando una mochila negra. Al cruzar el lobby, no hubo gritos ni amenazas. Solo levantó el rifle y disparó. La primera víctima, Didarul Islam, un oficial de la NYPD que trabajaba como seguridad privada, no tuvo tiempo de reaccionar. La segunda, Alan Detien, guardia del edificio, cayó intentando proteger a otros empleados. La tercera, Wesley Lepatner, ejecutiva de Blackstone, que esperaba el ascensor. Después, Tamura subió al piso número 33. Entró en las oficinas de Rudin Management y disparó contra Julia Hyman, una trabajadora de recursos humanos. Entonces, sin mediar palabra, se disparó en el pecho. 5 minutos. 4 víctimas mortales, un asesino muerto, y una ciudad que no volvería a ser la misma. ¿Estaba buscando a alguien más? ¿Fue un mensaje para la NFL o un simple acto de desesperación final? Antes de seguir, no olvides dejar tu like y compartir este video con quienes quieran entender no solo los hechos, sino lo que hay detrás de ellos. En el bolsillo del pantalón de Shane Tamura, los investigadores encontraron una carta de 3 páginas. No era una simple despedida, era una acusación, un manifiesto y una súplica. En sus propias palabras, decía haber sido víctima de una enfermedad silenciosa, encefalopatía traumática crónica, también conocida como CTE. Esta condición, provocada por golpes repetitivos en la cabeza, ha sido diagnosticada en decenas de exjugadores de fútbol americano que, tras retirarse, comenzaron a experimentar depresión severa, alucinaciones, cambios de personalidad y, en algunos casos, impulsos suicidas o violentos. Tamura no solo afirmaba tenerla, sino que culpaba directamente a la NFL, asegurando que le arruinaron la mente al promover un deporte sin advertir de sus verdaderos riesgos neurológicos. En la carta, incluso citaba el caso de Terry Long, un exjugador diagnosticado con CTE tras quitarse la vida de forma trágica. «Que examinen mi cerebro», escribió, «y que el mundo sepa la verdad». Pero, ¿realmente tenía esta enfermedad? ¿O fue su última forma de justificar lo que estaba a punto de hacer? Comenta abajo, ¿crees que el CTE puede llevar a alguien al extremo de la violencia? ¿O estamos ante un intento frío y calculado de echar culpas antes de cometer una atrocidad? Lo más desconcertante del caso Shane Tamura no fue solo la frialdad del acto, ni la carta que dejó. Lo que verdaderamente paralizó a quienes lo conocían fue que nadie lo vio venir. Sus exentrenadores lo describieron como un joven tranquilo, disciplinado, incluso gracioso. Sus compañeros de preparatoria recuerdan a un Shane sociable, con talento para el fútbol, sin señales de desequilibrio emocional. No jugó a nivel universitario ni profesional, y aunque se hablaba de sus dolores de cabeza, jamás tuvo lesiones cerebrales diagnosticadas. Aún así, fue internado por crisis mentales en 2 ocasiones, una en el año 2022 y otra en 2024. A pesar de eso, en Nevada pudo adquirir armas legalmente, incluso obtener una licencia de porte oculto. ¿Qué fue lo que nadie vio? ¿O fue Tamura un experto en esconder su oscuridad? Aquí es donde el caso cambia de forma. Ya no se trata solo de un tirador solitario, sino de un sistema que no supo intervenir a tiempo. Una sociedad que permite que un hombre con antecedentes psiquiátricos compre un rifle como si fuera una bicicleta. ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿El que aprieta el gatillo? ¿O quienes lo dejaron llegar hasta ese punto? Si este tema te parece tan inquietante como a nosotros, suscríbete ahora mismo, porque en el siguiente capítulo vamos a analizar cada palabra de su nota suicida y cómo reveló mucho más de lo que parecía. La nota suicida que Shane Tamura dejó en su bolsillo no era un arrebato emocional. Era un documento planeado, escrito con una mezcla inquietante de lucidez, resentimiento y desesperación. Durante 3 páginas completas, Tamura expuso lo que consideraba una conspiración de silencio por parte de la NFL.
Afirmaba que había sido víctima de un sistema que convierte a los jugadores en héroes momentáneos, para luego desecharlos cuando sus mentes comienzan a colapsar. Me prometieron gloria. Me dejaron con demencia, escribió. Mencionó también los nombres de otros exjugadores que se suicidaron tras padecer síntomas compatibles con CTE, y concluyó su carta con un pedido que heló la sangre de los investigadores: que mi cerebro sea estudiado y que mi muerte no sea ignorada como lo fue mi sufrimiento. Pero aquí viene la parte más escalofriante. Nunca fue diagnosticado con CTE. De hecho, ninguno de sus entrenadores recuerda que haya sufrido golpes significativos en la cabeza. Entonces, ¿por qué estaba tan convencido? ¿Alucinación, delirio o manipulación premeditada? Comenta: ¿crees que su sufrimiento fue real o que estaba usando una causa legítima para justificar su crimen? El edificio donde Tamura desató el ataque, ubicado en Park Avenue número 345, no fue elegido al azar. Allí operan empresas de renombre como Blackstone, KPMG y la mismísima NFL. Todo apunta a que Shane quiso enviar un mensaje directamente a la industria que consideraba responsable de su caída mental. Pero lo curioso es que no atacó ninguna oficina de la NFL. Sus víctimas no tenían vínculos con el fútbol, ni con los equipos. Eran empleados del edificio, personas comunes, inocentes. ¿Por qué no fue directo a las oficinas de la liga? ¿Se perdió entre los pisos? ¿O fue un acto simbólico para dramatizar su mensaje ante el mundo? En la escena se encontraron más municiones, armas adicionales, medicamentos y una libreta con esquemas de edificios, horarios, nombres y garabatos con frases como «No hay salida», «Ya está decidido», «Esto es necesario». Todo indicaba que el ataque fue planeado con antelación. Sin embargo, su ejecución parecía errática. ¿Perdió el control en el último momento? ¿O su mente ya estaba demasiado rota para distinguir entre víctimas reales y simbólicas? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que crea que los crímenes siempre tienen una lógica sencilla. Porque este caso es todo menos simple. Tras la masacre, las preguntas no dejaron de surgir. ¿Quién permitió que Shane Tamura, con antecedentes psiquiátricos, tuviera acceso legal a armas de asalto? ¿Por qué el sistema no lo detectó? ¿Por qué nadie intervino? La gobernadora de Nueva York declaró que se revisarían los protocolos de seguridad en edificios corporativos. La policía confirmó que Tamura había estado hospitalizado por crisis mentales en 2 ocasiones y aún así conservó su licencia de porte oculto, renovada en el año 2024. ¿Eso fue un fallo del sistema judicial, del sistema médico o de ambos? Por otro lado, la NFL no emitió declaraciones inmediatas. Días después, su portavoz aseguró que lamentaban profundamente la tragedia y ofrecieron condolencias a las familias, pero evitaron comentar sobre la supuesta relación con el CTE que Tamura denunció. Muchos activistas en defensa de exjugadores exigieron que se hiciera público el examen de su cerebro, mientras que otros lo consideraron una distracción frente al hecho evidente. Shane Tamura asesinó a 4 personas inocentes. No importa cuán herido se sentía, la responsabilidad sigue siendo suya. ¿Tú qué opinas? ¿Debe investigarse a fondo su estado mental y el rol del deporte en su deterioro? ¿O debemos enfocar todo en la justicia para las víctimas? Lo que ocurrió aquel lunes en Nueva York no fue simplemente un crimen. Fue un mensaje desesperado, disfrazado de violencia, un grito ahogado que buscaba ser escuchado en medio del ruido ensordecedor de una sociedad que parece haber olvidado a quienes sufren en silencio. Shane Tamura no solo disparó balas, disparó años de frustración, dolor y abandono. Se sintió traicionado por el sistema médico que no logró contener sus crisis mentales. Se sintió dañado por un deporte que prometió gloria, pero que, según su propia confesión, le robó la mente y la cordura. Y se sintió abandonado por una sociedad que no supo o no quiso ver sus señales de alerta. Sin embargo, su respuesta fue la más brutal posible. Arrebató la vida a 4 personas inocentes, que no tenían nada que ver con su sufrimiento. Un acto incomprensible. Una tragedia que dejó cicatrices imborrables, tanto en las familias afectadas como en toda una ciudad que fue testigo del horror. Este caso no solo nos deja con preguntas abiertas y sin respuestas fáciles, sino también con una lección dolorosa y urgente. Las heridas invisibles, las que se alojan en la mente y el alma, son tan letales como las visibles.
ignorar la salud mental, facilitar el acceso a armas de fuego a personas con antecedentes psiquiátricos, minimizar las consecuencias reales y profundas del deporte profesional, son ingredientes peligrosos que forman una bomba de tiempo. Y, como vimos, esa bomba puede explotar en cualquier momento y lugar. Desde aquí, en la verdad oculta del crimen, no buscamos justificar lo injustificable. No glorificamos a quienes cometen estos actos atroces. Pero sí nos comprometemos a analizar, a entender el abismo en el que cayeron personas como Shane Tamura. Porque si no comprendemos las raíces de estas tragedias, si no visibilizamos el sufrimiento oculto tras la violencia, estamos condenados a repetir la historia. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte ahora mismo, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis y compartir este video. Ayúdanos a que más personas conozcan lo que hay detrás del crimen, lo que nadie se atreve a contar. Y ahora, queremos saber tu opinión. ¿Crees que Shane Tamura fue una víctima del fútbol americano y del sistema que lo dejó caer? ¿O simplemente un verdugo que se disfrazó de mártir para justificar su horror? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Esta conversación apenas comienza.